nombre del equipo organizador les doy la bienvenida, muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos con el éxito que la convocatoria de este coloquio ha tenido ya por segunda vez. La sesión de hoy tiene el título de Legitimación de la desigualdad social y tenemos dos invitados de primer nivel. Estamos muy contentos que ambos accedieron a presentar. En la primera parte de la sesión tendremos la presentación de Juan Carlos Castillo, a quien voy a presentar en un segundo. Luego tendremos un breve intermedio con un coffee break. Y en la segunda parte tendremos la presentación de Jim Sidenius, lo que nos permitiría terminar alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, primero quería contarles que este coloquio se enmarca en la idea del grupo de psicología política de la OCDE de convocar a los investigadores y estudiantes que están interesados en el tema de la psicología política y encontrar un espacio de reunión donde podamos compartir nuestra experiencia y poner en común el trabajo que estamos realizando. Para eso desarrollamos esta iniciativa que ha contado con el financiamiento y el apoyo de múltiples instituciones. En primer lugar, la institución anfitriona, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y el Centro de Medición MIDEOC. Además contamos con el apoyo de dos centros de investigación que reúnen varias universidades, el Centro de Investigación de la Evaluación del Conflicto Social COES y el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas ISIS. Además, este coloquio cuenta con el financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica y de la International Society of Political Psychology y del proyecto Fondesit Justicia Social y Participación Ciudadana. Como ustedes pueden ver, este es un esfuerzo de muchas personas y estamos muy contentos de que estén acá. Bueno, ahora quisiera agradecer al equipo organizador que está detrás de la realización de esto, Marcela Cornejo, Andrés Halle, Jorge Mansi y especialmente a los asistentes Nicolás Villarroel y Carolina Rocha, a quienes ustedes han conocido en la puerta. Bueno, finalmente lo que nos convoca. Juan Carlos Castillo es profesor asistente del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica y subdirector del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Cuando pensamos en quién podíamos invitar, Juan Carlos surgió como un nombre natural, inmediatamente, pues Juan Carlos representa plenamente lo que nosotros entendemos como psicología política, un campo interdisciplinario donde múltiples enfoques se reúnen para explicar problemas de alta relevancia social y política. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en su formación. Juan Carlos su formación inicial es como psicólogo en la Universidad Católica de Valparaíso. Luego migró a Alemania, donde realizó un máster en gestión y políticas públicas en la Universidad de Potsdam. Y luego continuó sus estudios en Alemania haciendo un doctorado en la Universidad de Humboldt en sociología, en Berlín. Ahora, para poder explicar las áreas de investigación que Juan Carlos ha abordado, voy a citarlo. Lo textual. Cuando se trata de desigualdad económica, ¿importa realmente lo que piensa la gente? En mi opinión, esta pregunta enmarca como parte importante de la investigación de Juan Carlos. Él estaba preocupado de la desigualdad económica y de cómo las personas piensan respecto a esta desigualdad económica y cómo legitiman esta misma. Esto lo ha estudiado en el contexto de las desigualdades salariales o las diferencias entre grupos socioeconómicos en Chile. Y más recientemente ha movido su interés también al desarrollo de actitudes cívicas en niños y su relación con las diferencias socioeconómicas. Bueno, Juan Carlos, estamos muy contentos que hayas aceptado nuestra invitación y la audiencia es toda tuya. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Felicitaciones también al equipo organizador, bueno, Héctor y toda la gente que está detrás de esta iniciativa que yo veo por la envergadura que tiene y me consta, digamos, por los costos de organización de algo así, con esta, digamos, la difusión que he tenido y la convocatoria, como que el nombre coloquio parece que es un poco pequeño, pero de todas formas me parece que una instancia bastante especial y hasta donde yo conozco este tipo única para este tipo de instancia de discusión académica, así que de todas formas felicitarlo y
bueno, otra cosa más también es como bien especial estar presentando acá, particularmente en el MIDE, porque yo trabajé acá 4 años y gran parte de las cosas que voy a presentar ahora fueron como pensadas y elaboradas en el 8º piso de este edificio, no solamente por mí, sino que con otra gente más con los cuales estuvimos discutiendo arduamente, presentando un proyecto, y el proyecto principal que estoy llevando a cabo ahora también fue elaborado desde acá, así que también es especial como ver acá y poder presentar esto después de un par de años que he estado en la otra esquina de la facultad, que a pesar de que estamos donde mismo ya casi no nos topamos porque uno se topa en los pasillos y en sociología queda un poquito más lejos, pero una gracia estar acá y poder presentar esto. Bueno, vamos con la presentación. Esta es la estructura que tengo pensada para hoy. Voy a hablar sobre desigualdad económica, percepción, justificación y legitimación. Bueno, la idea de esto, más que presentar resultados de una única investigación, como me llevo un poquito hacia atrás de las cosas que había estado haciendo en los últimos años, y traté de reconstruir un relato así retrospectivamente de algunos temas que todos, bueno, se ordenan, yo creo, en gran parte en base a estos conceptos, que son percepción, justificación y legitimación. Y mi idea es como, más que bajar o sustentar grandes tesis, es mostrar bastantes resultados descriptivos de investigaciones, más que modelos también, porque encuentro que la descripción se presta más para discusión. Y lo más interesante, o sea, yo creo que el objetivo de la presentación, más que confirmar o mostrar las cosas que yo y otros colaboradores hemos estado haciendo en este tema, es que sirvan para hacer una buena discusión con el ámbito primero de la psicología política y también con la presentación que nos va a hacer el profesor Cidaño al final, y ojalá podamos tener una discusión interesante en el marco, teniendo esto como un coloquio más que un seminario, el tema de la discusión académica, y muchas cosas que todavía también pueden considerarse preliminares que voy a mostrar acá. Bueno, vamos con la introducción. Voy a partir con un marco bien general que me parece necesario para dar contexto a la discusión, que es sobre el tema de la psicología social. Y está obviamente con plural, de forma totalmente para dar una motivación a la discusión de la existencia de diferentes psicologías sociales. En particular, dos, digamos, psicología social psicológica y sociológica. Cuando uno habla de psicología social, en general piensa en la perspectiva más psicológica, que de todas formas es la con mayor envergadura, de más producción también. Pero existen distintas perspectivas en la psicología social, y en particular son disciplinarias, ¿no es cierto? La psicología social más tradicional, que viene de la psicología, y la otra que nace de la sociología. Y esto igual es bien interesante porque en términos de evolución, si uno traza, digamos, como en la historia, el comienzo de esto, bueno, obviamente hay lucha ahí, quién hizo el primer handbook, quién hizo el primer curso, pero a principios de 1900 era indiscutido que estaba presente casi por igual las dos disciplinas, ¿ya? En términos de presencia como ramos académicos y también publicación de libros específicos del área. Claramente esto fue desapareciendo un poco, yo creo, del ámbito más de la psicología social sociológica, que en principio se identifica mucho con la corriente de integracionismo simbólico. Y luego yo creo que se difumina un poco, si bien siempre ha habido cierta presencia, o ha habido presencia, digamos, de sociólogos que hacen psicología social, y eso se expresa básicamente, o claramente en un par de instancias. Una del Comité 42 de la Asociación Internacional de Sociología, la ISA, que es el Comité de Psicología Social de los Sociólogos, que no es muy grande, digamos, pero igual hay gente ahí. Y la revista asociada a este comité, que es el Social Psychology Quarterly, ¿cierto? Que también yo creo que por muchos psicólogos sociales, por bastante desconocida, y por la mayoría no leía, digamos, porque es como otra psicología social. Pero hay ciertos intentos recientes. A mí yo encuentro que esto igual es un momento importante para plantearlo, porque hay como una edición, por ejemplo, de textos de estudio de psicología social sociológica, pues para hacer como cursos en esos temas. Y de hecho es un curso que estoy haciendo yo acá en sociología, que es mínimo, en psicología social desde una perspectiva sociológica. Son textos, estoy hablando de 2014, 2013-2014, que hay como manuales para enseñar esto desde la sociología. Y también intentos como, que voy a volver al final con esta idea del bridging, digamos, como de unir las dos psicologías sociales, que viene, al menos yo lo he leído mucho más claramente en la literatura de la psicología social sociológica, como estos intentos de acercar las dos psicologías sociales. Que no es algo fácil, pero al menos está la preocupación, está la intención de que claramente hay posibilidades de enriquecimiento mutuo.
Ahora pasamos al tema de cómo estas psicologías sociales se aproximan al estudio de la desigualdad. Y acá, bueno, uno podría hablar largo de esto, pero en general cuando uno habla de desigualdad en psicología social, psicológica o más tradicional, en general yo creo que una parte de un cuerpo grande de investigaciones que son las relaciones intergrupales, ¿cierto? Son diferencias entre grupos y desigualdad entre grupos, y de ahí nos vamos a teorías de identidad social, prejuicio, ¿cierto? Discriminación, y esa es como la mayor vertiente, y de ahí yo creo que se pasa, hay ciertas aproximaciones desde ahí al estudio de la desigualdad. En cambio en la psicología social, sociológica, claramente la desigualdad es un tema desde un principio y principalmente desigualdad en términos de estatus y estatus socioeconómico. Eso está como mucho más intencionado y más presente, yo diría, en la perspectiva sociológica. Y la desigualdad ahí como que tiene un apellido, se podría hablar de diferentes apellidos, pero yo creo que es desigualdad económica, puede ser de estatus también, pero es una preocupación grande. Y este es el tema que uno podría empezar a abrir para este coloquio: en qué medida la desigualdad económica, psicología social y psicología política pueden conversar y pueden enriquecerse mutuamente para el estudio de la legitimidad. Y yo creo que ese es un tema que está, a mi entender y a mi conocimiento, bastante en pañales, digamos, y yo creo que hay mucho por hacer, y espero que esta discusión, este coloquio y futuros intentos, digamos, y iniciativas desde acá permitan seguir avanzando. Y me paso de ese marco general como para entender lo que viene ahora y también la discusión final al tema de la presentación particular, cuyo fin último yo creo es el tema de la legitimidad, pero para llegar a la legitimidad vamos a dar un par de pasos antes, que es pasar por percepción y justificación, y voy a mostrar investigaciones de esos diferentes temas de manera secuencial y partir reconociendo una serie de dificultades acá para estudiar estos temas. La primera es la que aparece listada ahí al principio: la variedad y confusión de un montón de conceptos que son justificación, legitimación, percepción de justicia, preferencia distributiva, percepción de desigualdad, equidad e igualdad, donde lamentablemente el discurso público nos ayuda mucho porque o sea, de partida mucha gente piensa, por ejemplo, que justicia e igualdad son lo mismo, que algo que está legitimado está justificado o al revés. Entonces toda esa maraña conceptual, bueno, es un desafío desde la academia poder empezar a limpiarlo, pero nos ayuda mucho que sean conceptos que se utilicen tan comúnmente como sinónimos, y además el segundo punto que aparece acá, que es una alta carga normativa. O sea, uno puede tal vez ganarse un gran costo político si dice, por ejemplo, que la justicia en realidad no es la igualdad, entonces mucha gente puede saltar, etc. Hay mucha, o que equidad no es lo mismo que justicia. Son temas sensibles en general, yo creo, en diferentes contextos. Tal vez si observar el caso chileno actual es mucho más todavía, ¿cierto? Sobre todo a partir bueno, este tema como el relato de la desigualdad que ha estado bien presente en los últimos 10 años en nuestro país, y relevado también desde el 2011, ¿cierto? Uno escucha el tema como de igualdad, está metido en el discurso de las reformas educacionales, movimientos sociales. Entonces son temas difíciles de poder entrar académicamente sin ser visto tal vez como provocativo, ¿ya? Pero yo creo que esa parte también de la intención de la academia, de generar ciertas discusiones, y la provocación en ese aspecto no está de más. Otro elemento que también dificulta esto son supuestos de consenso. Pensar que en justicia estamos todos de acuerdo, que todos queremos más justicia, que todos queremos más igualdad, que todos percibimos la misma cantidad de desigualdad. Entonces, detrás de estos supuestos de consenso es como una especie de, se llama una caja negra, que uno dice en realidad esto no hay que investigarlo, porque ¿por qué vamos a investigar lo que piensa la gente de la justicia si todo el mundo quiere más justicia? Punto, digamos. Aunque sí fuera, yo creo que igual hay que investigarlo para poder demostrarlo empíricamente. Así que muchas veces pasa cuando tuve esta discusión ayer en otra presentación y en varias presentaciones, sobre todo de temas de encuesta, no presenta resultados. Pero eso ya lo sabíamos. En realidad lo sabía antes que esto se presentara, sí lo sabía, pero había que igual demostrar que era así para que tú también pudieras confirmar esto. Entonces es un poco paradójico esta reacción, digamos, a cuando uno investiga cosas que tal vez son también obvias, pero eso no le quita que también hay que tener una entrada empírica. Y lo otro que también hablé al principio, que puede complicar un poco esto, son las distintas perspectivas disciplinares cuando uno habla de desigualdad o justicia. De aquí entra no solamente psicología social, obviamente, se pasa sociología, para que sea filosofía política, con el cual este estudio más empírico de la justicia tiene bastantes problemas en la discusión. En fin, es un tema, esto para meter como un contexto de complejidad, y en este contexto de complejidad, con lo que les voy a mostrar ahora, humildemente tratar de arrojar algunas luces en esto y
contarles cuál es esta perspectiva de investigación en temas de legitimidad. Primero, una mayor claridad en el objeto de legitimación, así que voy a hablar de legitimación de la desigualdad económica, como decía yo, no solamente desigualdad, creo que esto lo precisa bastante más. Y acá, dos temas centrales para estudiar la legitimidad son la percepción de desigualdad y la justificación de desigualdad, que voy a explicar más bien al final la relación entre ambos, pero voy a ir por partes. Y finalmente una cierta, ya esto un poquito más de postura de tesis sobre el estudio de la legitimidad y qué cosas uno tendría que tomar en cuenta, que según mi punto de vista son 4, que son la justificación, el contexto, el consenso y la acción social. Pero eso es también se abre la discusión al final en esos temas. Vamos con estas dos siguientes partes que son de percepción y justicia distributiva o justificación, que voy a ir comentando algunos resultados empíricos de algunos estudios, no en mucha profundidad, pero están también las citas ahí por si quieren, si alguien tiene interés en profundizar un poco más. Este contexto, que para el caso chileno de ningún modo está de más mencionarlo. Ya Chile, como uno de los países más desiguales del mundo, que pertenece a la región más desigual del mundo, que es América Latina, y esto no solamente crea un contexto relevante para estudiar temas de desigualdad, sino que también yo creo que en el ámbito internacional hace interesante Chile como un estudio de caso y contrastar con otras investigaciones que hablan mucho de desigualdad, también desigualdad económica, pero que son en contextos que tienen comparativamente baja desigualdad. Pienso particularmente en estados de bienestar europeos que el tema de la desigualdad es un tema, sin duda, es un tema muy relevante, pero que no tienen las características que tienen nuestras sociedades, y en particular Chile, donde, como ustedes ven acá, lo que aparece en el gráfico, que el decil 10 se lleva una gran parte de la torta, y si esto uno lo lleva más allá, digamos, si va al 1%, de toda la discusión que estaba, es más gravitante todavía, y ahí Chile sí que es excepcional y número 1 a nivel mundial en temas de concentración de ingresos. Bueno, ahí solo una lámina para hablar de temas de relevancia contextual para el caso chileno, y se hacen ciertas preguntas acá para partir con percepción de desigualdad. Primero, cómo medir percepción de desigualdad económica, qué instrumental tenemos, y para hablar desde ahora en adelante, generar mi perspectiva, sobre todo porque apunto siempre, si bien hay muchas cosas de Chile, el objetivo final de esto siempre es como tener cierto estándar internacional de comparación, y para eso el instrumento, o el mejor instrumento que uno tiene, yo creo, son encuestas comparativas internacionales, que es una simplificación tremenda de los constructos, eso lo sabemos, pero es una de las formas que tenemos nosotros para poder hacer esto y poder comparar. Entonces, ¿cómo medir en encuestas? Se falta como este paréntesis, en encuestas, percepción de desigualdad económica. Segunda pregunta, si la desigualdad económica se percibe de manera uniforme, que es el tema del consenso que hablaba al principio. Y luego, ¿qué aspectos individuales y contextuales se relacionan con percepción de desigualdad? Y aquí hay esta es una investigación que está publicada en Psique, que es sobre percepción desigual de la desigualdad, es como uno de los títulos que leímos en algún momento. Y lo que nosotros hicimos acá fue comparar distintos indicadores de percepción de desigualdad. Tradicionalmente lo que se utiliza cuando uno mide percepción de desigualdad es este primero, que aparece en muchas encuestas, si la diferencia de ingreso en país, digamos en este caso Chile, son demasiado grandes, y uno puede ver acá los descriptivos que hay ciertos problemas, porque gran parte de las respuestas se acumulan acá, ya es casi políticamente correcto decir que hay mucha desigualdad, pocas personas dirían no, en realidad no hay, y eso pasa acá y en otras partes del mundo también. Así que eso en términos de frecuencia nos da información, en términos de explicar variabilidad no nos ayuda mucho, ya porque hay muy poca variabilidad. Entonces hay otras opciones que nosotros barajamos que están presentes en la encuesta. Una, con la cual voy a continuar la presentación, es el tema de la brecha salarial, que es una típica variable que yo he utilizado en algunas investigaciones, que se basan en dos preguntas. Se les pregunta a las personas cuánto cree usted que gana al mes un obrero, cuánto cree que gana usted al mes el presidente de una gran empresa nacional o un gerente de una empresa nacional, y con eso se genera una brecha que es una especie de proporción, digamos, cuánto más gana un gerente respecto a un obrero, ¿ya? Y esa respuesta se da en salario, digamos, en pesos en el caso de Chile. Entonces uno genera esa proporción y la gracia, como vamos a ver después, es que esto tiene mucha mayor variación que otras preguntas. Y otra pregunta que exploramos, que es esta que aparece acá, con esas pirámides, que se pregunta qué tipo de sociedad es Chile o país hoy, a cuál diagrama se acerca más, y sale una descripción de las pirámides de abajo, y que es una pregunta que a mí me parece que es bien interesante,
y novedosa en términos de encuesta. Nosotros la hemos utilizado, por ejemplo, también en la encuesta del COES del año pasado. Lamentablemente no hay mucha literatura detrás de estos indicadores y tampoco es que uno pueda... Es una pregunta finalmente no tan fácil de analizar. Pero uno ve sí que aquí también hay cierta variación, no tanto. Muchas personas ven que Chile se parece mucho más a esto, algo que uno podría decir son sociedades más desiguales, que a sociedades que tienen como una clase media que está más abultada, digamos. Pero de todas formas, nosotros en la investigación esta que hicimos nos quedó bastante claro que el tema de la brecha es mucho más productivo, digamos, en términos de variación, así que seguimos avanzando por ahí. Y aquí está también interesante ver que la correlación entre distintas medidas de desigualdad, si bien son preguntas distintas que uno podría decir apuntan a cierto elemento común, pero correlacionan bastante bajo, así que claramente no hay... uno no sabe que la opinión pública además es bastante desorganizada en estos temas, en fin, pero no es... El tema de la medición de percepción de desigualdad es por lo menos problemático y ahí la decisión que nosotros adoptamos acá es mucho más pragmática, elegir aquel indicador que tenga mayor variación en la población. Eso es lo que hacemos. Y aquí está entonces algún resultado del tema de lo que pasa con las brechas. Y acá, por ejemplo, está primero descriptivo de qué es lo que piensa la gente que ganan estas ocupaciones en temas de... ¿Qué me pasó acá? Este es Windows... A ver si funciona con esto. Ya está, estábamos... Ahí está. Ahí está el tema de las brechas. Lo que las personas, esto es el año 2009. En el caso de los obreros, la variable del salario es 160.000, muy cercano a lo que es el salario mínimo, ¿cierto? Para los chilenos en ese año. Por lo cual hay mucha más precisión, mucha menos varianza también en el caso del obrero. Y la variación se dispara para el caso del gerente, donde uno ve una mediana que es de 5 millones, que es bastante, o sea, más bajo que el promedio real de salarios de gerente o presidentes de empresa, pero ahí uno ve una gran variación. Ya cuando el tema de la variación en la brecha percibida está dada fundamentalmente por el salario del gerente, lo cual tiene consecuencias también después, como vamos a ver, por temas de variación. Y que es lo que voy a mostrar acá. Aquí de nuevo, volviendo a la comparación entre los diferentes indicadores, está el ítem de percepción general de desigualdad, esta es la brecha, estas son las pirámides, son como los tres indicadores. Y uno ve que acá como variable, digamos, con los cuales usamos estas medidas de percepción, están los quintiles de ingreso, desde el más pobre al más rico, y diferentes niveles educacionales. Y uno ve claramente acá que en estos indicadores hay muy poquita variación, es como casi lo mismo para los diferentes quintiles y niveles educacionales, por acá también bastante parecido. En cambio, si uno mira la brecha, aquí ya empieza a haber diferencias bien importantes. Es decir, por ejemplo, para alguien en quintil 1, en promedio un gerente gana 31 veces más que un obrero y para alguien en quintil 5 son 44. Y estas diferencias se extreman un poquito, de hecho, por nivel educacional. Para alguien con educación básica incompleta 25 veces, para el universitario 47 veces. Y es bien interesante las consecuencias que uno puede extraer de esto, también podemos dejarlo para la discusión final, pero un tema es que esto tiene ciertos resultados que uno podría considerar paradójicos o contradictorios, en tanto las personas de menor estatus son las que perciben menos desigualdad económica, salarial. Uno sentido común debería decir, bueno, una cosa a ellos le afecta más, perciben más, totalmente al revés. Y esto no puede dar el paso que significa en términos, por ejemplo, de capacidad de agencia política para modificar esto. Es bien interesante lo que pasa con la brecha salarial por diferentes niveles de estatus y de ingreso. Y es un paso que se abre claramente para el estudio de la legitimación de la desigualdad económica. Vamos a profundizar un poco más en esto en temas de comparación. Esto es para mostrar la estabilidad que tienen las brechas. Aquí aparecen diferentes ocupaciones que estaban presentes en la encuesta del año 99-2009 y lo que intenta este gráfico es mostrar la estabilidad de esto. Entonces, si uno considera que el sueldo del obrero es como 1,
como un valor 1, y los siguientes valores son como una proporción de eso. Entonces un médico, no sé, debe ganar, o gana, perdón, unas 7 veces más que un obrero, un ministro unas 20 y un gerente que yo 30 y algo, o más de 30 en mediana. Y lo interesante es ver que, porque uno podría decir que son, no sé, pues, efectos de la encuesta, de momento, estos son 10 años de separación, y uno ve que los resultados son bastante estables, ya en términos de percepción de desigualdad, para diferentes ocupaciones, y que esto también se repite, esto el año 99, esto es por nivel educacional, esto es básica, media, universidad incompleta y completa, para el año 99, y para el año 2009, y uno ve en el fondo que claramente la gente con educación universitaria completa tiene mucha mayor capacidad como de diferenciar entre los salarios, y por lo tanto presentará una brecha percibida mayor en ambos años. Que hecho sea paso en un artículo es casi la misma, o sea, pasaron 10 años y la brecha salarial percibida es casi la misma en Chile para el 99 y 2009. Y esto ya mostrando algo de contexto internacional, en Chile en promedio, la verdad es que el tema de la percepción de desigualdad salarial es mucho más alta que el promedio de todos los países. O sea, la gente no es un efecto de promedio, sino que la gente, las personas en general, perciben una alta desigualdad, pero sí, a diferencia de otros países, la percepción de desigualdad en Chile está mucho más estratificada, es decir, la diferencia en percepción de desigualdad por nivel educacional, eso sí es mucho mayor en Chile que en otros países. Y esto, para mostrar más información todavía, esto es por quintil de ingreso, y es interesante que la variación que se da de percepción de desigualdad, tenemos por quintil de ingreso, las brechas percibidas para el año 99, que es la línea verde, perdón, 99 es la línea roja, verde el año 2009, y el azul, en la última encuesta, repetimos estas preguntas de salario en la encuesta COE 2014. Y que es interesante porque toda esta tesis que hay acá respecto de la percepción desigual de la desigualdad por nivel educacional, es decir, que las personas con más nivel educacional y más ingresos, como se muestra en el gráfico, perciben más desigualdad, parece estarse revirtiendo, y en la última medición hay mucha menos diferencia, al menos por nivel de ingreso, en percepción de desigualdad. Y uno también puede abrir diferentes hipótesis. Acá no tenemos nada empírico en este tema todavía, estamos trabajando acá. Este es un estudio que estamos haciendo con Yáñez, que un alumno se está doctorando en Francia en este tema, pero sí, seguramente refleja ciertos cambios que se produjeron en Chile, o sea, una hipótesis, sobre todo a partir del relato de la desigualdad, la importancia que adquirió la desigualdad desde los movimientos sociales en el año 2011, pero en fin, eso falta todavía demostrarlo empíricamente. Resumen de percepción de desigualdad, terminando con esta parte. Primero, temas de medición. No es fácil el tema de la medición, hay que tomar ciertas opciones, en algunos casos más pragmáticas, pero hay que avanzar ahí. Hasta ahora nosotros hemos encontrado ciertas ventajas, o bastantes ventajas en verdad, en esta medición de la brecha salarial percibida, y vamos a seguir avanzando con esa agenda. Y que es interesante la correlación de la brecha salarial con estatus, con variables de estatus, que además es una correlación que parece ir disminuyendo en el tiempo para el caso chileno. Pasemos con estos antecedentes entonces a estudios de justicia distributiva. Y acá hay una especie como de mapa conceptual para situarnos en la discusión. Estudios de justicia distributiva, que hay una gran vertiente, digamos, teórica, que es más normativa, que esto es una discusión sobre los principios de justicia, Rawls, Nozick y todos estos autores, digamos, de Aristóteles en adelante, sobre temas de qué es lo justo y cómo debería ser una distribución para poder catalogarla como justa. Y por otro lado están los estudios empíricos, que son más recientes, de justicia distributiva, y ahí uno de nuevo puede identificar como dos variantes. Un estudio que es justicia de recompensas, lo que la gente debería ganar, en términos muy concretos, y ahí está teoría de la equidad, un montón de otras teorías, en fin, teorías como más de recompensa y de salarios también. Y hay una parte de justicia distributiva de principios, que es lo que la gente piensa, son nociones generales. Por ejemplo, justo que el Estado redistribuya a los más ricos y a los más pobres. Son nociones generales de justicia. Y acá uno puede identificar de nuevo dos tipos de principios, unos que son aplicados como más generales, como este ejemplo que vi recién, y otros a temas específicos. Por ejemplo, en temas específicos, salud, educación, pensiones. Ya, como por ejemplo debería ser una pensión justa, o qué pasa con la educación para que pueda ser catalogada como justa,
Nosotros hicimos este esquema de hecho yo creo que esto es lo más parecido o lo más que se podría acercar más a psicología política que yo he hecho, porque de hecho el objetivo de esta investigación era ver en qué medida la identificación con partidos políticos y con la ideología de izquierda-derecha hacía ciertas diferencias en justicia distributiva. Uno podría esperar, digamos, también como sentido común o más idealmente, que en términos de justicia distributiva debería haber muchas diferencias para alguien de izquierda que de derecha, ¿cierto? O alguien de la UDI, de un comunista, debería empezar cosas muy distintas en términos de justicia distributiva. Y esa es la pregunta que nos hicimos acá. Usamos estos 4 indicadores, que es también la misma encuesta que, dicho sea de paso, no lo había mencionado, en la ISCP, que es el Programa Internacional de Encuestas Sociales, que es un estudio comparativo internacional donde Chile participa, alrededor de 30 a 40 países, y participó en 99-2009 en temas de desigualdad. Y seguimos trabajando con esa, pero ahora con estas preguntas en lugar de las preguntas de salario. Y ahí nos pregunta si el gobierno debe reducir la diferencia de ingresos, si se debe aplicar más impuestos a los con más ingresos, más salud para los con más ingresos y mejor educación. Y la idea de este gráfico es más que nada mostrar las frecuencias y mostrar ciertas variaciones en los diferentes años, pero el foco en realidad del artículo era esto. Y un poco compleja la tabla, pero solamente para explicar cuál es el sentido del análisis, vimos primero, por orientación izquierda-derecha, cómo se diferenciaban las personas en los diferentes ítems, ya que está la responsabilidad del gobierno, por ejemplo, y acá, lo que aparece acá abajo, si son diferentes o no. Y por ejemplo, uno en este caso no ve el año 99 ninguna diferencia entre la orientación, surge un poquito más en el año 2009, pero tampoco es altamente significativa, eso es lo que aparece acá abajo con este chico cuadrado. Y los asteriscos se refieren a diferencias entre categorías. O sea, acá por ejemplo, que los independientes claramente hay una gran variación, y esto es significativa, y bajaron en la frecuencia de qué tanto consideraban que el gobierno era responsable de redistribuir. Y uno ve cosas bien interesantes, sobre todo, por ejemplo, en la derecha, como hay ciertas bajas, digamos, en algunos indicadores respecto al apoyo de los impuestos, y temas de salud y educación que de forma interesante se vuelve mucho más relevante y se considera mucho más injusto estas nociones de que más adscriptivas tal vez, que uno por tener más dinero debería tener mejor salud o mejor educación. Hay una cierta tendencia a que esto se considera más injusto con el tiempo. Muy interesante para el caso de la derecha en particular, bueno, después vamos a ver por partido, pero la gente más de derecha sufre un cambio en esto y empieza a considerar estos temas más de justicia sectorial, si uno quiere, como más injustos. Y esto yo creo que lo más interesante, a veces lo más interesante es lo que no es estadísticamente significativo, y eso es lo que pasa acá. Uno ve muy pocas diferencias entre identificación con partidos políticos respecto a estos temas, donde no se podía esperar, sobre todo en impuestos, por ejemplo, había cierta diferencia en el 99, se acaba en el 2009, o sea, si alguien es de la UDI o del Partido Comunista, no hay mucha diferencia respecto a lo que piensan en impuestos, cosa que es totalmente como contraintuitivo, ¿cierto? No perdía grandes diferencias, al menos empíricamente con esta encuesta no la hay, y es consistente, digamos, ya son 2 años, entonces, o sea, y era una década de separación, así que yo creo que es interesante lo que uno puede sacar de ahí, y tampoco en temas de salud, educación, etc. Hay como bastante poco pasando en eso, en temas distributivos. Eso en términos de principios generales distributivos. Vamos al tema más de recompensa. Justicia de recompensa, y lo que hicimos acá, bueno, aquí hay una representación de lo que es la brecha percibida, que es lo que vimos, lo que se vio anteriormente. Es lo mismo ahora, las mismas preguntas, pero se pregunta qué es lo que debería ganar alguien de alto estatus, cuánto debería ganar alguien de bajo estatus, y ahí se hace una brecha también con una proporción de cuánto es una brecha salarial justa, si son 5 veces, 6 veces, 10, etc. Y comparando con la misma encuesta año 99-2009, uno ve varias cosas acá. Primero, estabilidad como muy notoria, tanto de la brecha percibida como de la brecha justa. La brecha justa en términos de mediana, si no me equivoco, esto es mediana, alcanza, en este caso, no recuerdo si es mediana o promedio, pero pensamos que es mediana, alcanza 10, digamos, se considera justo que un gerente gane 10 veces más que un obrero. Y es interesante mencionarlo porque esto desmitifica, al menos en la opinión pública, porque uno podría pensar que en general las personas quieren igualdad absoluta, o que con la igualdad es cuestión de justicia. Bueno, para el caso salarial no.
En el caso salarial, la justicia es distinto de igualdad en la opinión pública, también en filosofía política, pero no sé si vamos a entrar en esa discusión, pero la igualdad es difícilmente defendible, la igualdad absoluta es difícilmente defendible como un criterio de justicia. Y digamos, casi nadie reporta eso, al menos en términos de encuesta, que debería haber igualdad salarial. Lo que sí, la justicia es una tendencia hacia la igualización, sino que claramente lo que es, hay una gran distancia entre lo que es percibido y lo que es lo justo. Debería achicarse la brecha, pero achicarse sin llegar a una igualdad absoluta. Y esto es la comparación de la brecha percibida, que es lo que aparece acá arriba. Esto lo habíamos visto, estos con datos de hecho del 99, está publicado en el 2009, sí. Que uno ve este sesgo por ingreso, digamos que las personas de más ingresos perciben más desigualdad, no así con el tema de la justicia. Ya el tema de la brecha justa es bastante más consensual entre los diferentes criterios de ingreso. O sea, si uno solo se queda con la brecha justa, con cierta variación, que las personas de más ingresos, por una cosa racional, justifican más desigualdad, pero mucho más consensual que la percepción. Hay mucho más acuerdo en eso. Que también puede ser contraintuitivo. Pero hay ciertas respuestas que uno puede avanzar. Y acá es la comparación de lo percibido y lo justo. Bueno, acá es tan mediana, seguramente el otro era otro, porque acá varía también por nivel educacional, pero en fin, lo que uno ve, esto ya lo habíamos revisado anteriormente, gran variación según nivel educacional en la brecha percibida, muy similar el año 2009, el 99 y el 2009, entonces es muy consistente. Y pasa lo mismo, casi exactamente lo mismo en la brecha justa, ¿ya? Las personas con mayor nivel educacional justifican un mayor nivel de desigualdad. Y esto es bastante entendible por tesis más, no sé si más pesimistas, pero más racionales. Claro, si yo tengo más dinero, justifico más diferencias porque me benefician a mí, entonces como que es entendible por ahí. Un poco desesperanzador tal vez para quienes piensan como este efecto iluminador de la educación y mientras uno más se educa es más igualitario. Para el caso de los salarios no sucede, ¿ya? Eso no pasa, digamos. Uno no se vuelve más generoso necesariamente ni más igualitario porque estudia más, al menos en términos de salario. Eso, y ahora avancemos hasta la última parte porque se me está acabando el tiempo. ¿Cuántos me quedan? 10 minutos. Ya. Sí, puede tratar de ponerme un poquito menos. Acá hay un modelo, pasemos entonces ahora cómo se junta la percepción de desigualdad y la justificación hacia una tal vez teoría y medición de legitimidad, que es la parte más ambiciosa que está todavía más abierta. Vamos por este modelo, uno puede pensar, y aquí también entra el contexto, que es bien interesante, el contexto de desigualdad económica que fue mencionado al principio. Para comenzar, uno podría pensar una tesis racional que hay acá en un contexto desigual, es que a mayor desigualdad económica hay mayores presiones redistributivas, que es lo que típico se conoce como la hipótesis de Meltzer-Richards, ¿cierto? Que el votante medio, cuando hay más desigualdad, está más motivado por la acción, etc. Y uno, en este sentido, esperaría que países más desiguales se movilizaran mucho más y que presionaran mucho más por la redistribución, ¿ya? Totalmente racional. Bueno, empíricamente eso en estudios comparativos internacionales tiene bastante poco apoyo, digamos, como que los países más desiguales presionan más por la redistribución. Ya hay evidencia mixta y lo que yo más he encontrado, y al menos lo que yo argumento va más bien por el otro lado, que países con más desigualdad de cierta forma toleran más la desigualdad y están más dispuestos a justificarla, así que es una gran discusión que está ahí. Pero lo que no está en discusión es que para que este salto, digamos, entre desigualdad y presiones requiere dar mirada a ciertos fenómenos entre medio. Uno debe ser la percepción de desigualdad, porque para que la desigualdad económica devenga presiones redistributivas, la gente primero tiene que percibirla, tiene que darse cuenta que existe, y segundo, tiene que o no justificarla, ¿ya? Y esos pasos en general, en algunas disciplinas como que no los voy a mencionar en esta sala, ¿no? Hay ciertas personas que se los saltan, como que bueno, mayor desigualdad, la gente entonces quiere más igualdad. No, digamos, eso empíricamente no está fundamentado, y hay evidencia, como decía, hay bastante discusión. Y ahora voy a hacer estas dimensiones que yo intento operacionalizar, que son dimensiones de legitimación. En dimensiones de legitimación tiene que estar, para estudiar esto y para, digamos, poner en la discusión que legitimación es distinto a justificación, sin duda tiene que haber cierto elemento de justificación, o sea, algo tiene que pasar en la cabeza de las personas que justifican cierta situación, en este caso desigualdad económica,
Esta justificación no es justificación en el aire, sino que en relación a lo que las personas perciben. Es distinto si yo justifico una brecha de 10, si yo percibo 10 o si percibo una brecha de 5. ¿Ya? Entonces, por eso para la justificación tiene que tener como control por percepción. Y segundo, uno tiene que considerar el contexto. Es distinto también legitimar poca o alta desigualdad económica en distintos niveles de desigualdad contextual. O sea, es distinto si yo justifico más desigualdad en Chile que en Suecia. Eso es, o al revés, puedo justificar la misma desigualdad y es muy distinto si estoy en Chile o en Suecia. Entonces, el contexto tiene que también ser un estándar que tiene que estar incluido ahí. Si no empíricamente, al menos en la discusión. Y tercero, un elemento muy central en el tema de legitimidad es una dimensión que se llama consensual. ¿Qué tan de acuerdo o no están las personas en distintas formas de justificación? Y estas son el tema del consenso, lo que está detrás de estas distinciones por estatus, por nivel educacional. Uno esperaría que, en términos racionales, ciertas diferencias de justificación de desigualdad por nivel socioeconómico. Si hay consenso, uno estaría pensando en realidad esto está mal legitimado. Pero para decirlo, para el resumen de esto, solamente que la legitimación sin duda tiene una relación con justificación, pero no es lo mismo. Como que hay que dar varios pasos de la justificación para poder hablar de legitimación. Y en términos internacionales, yo diría que esto es lo que está menos avanzado, al menos por el lado mío. Hay 3 u 4 investigaciones que han abarcado esto. Hay mucho más que hacer en esta línea, que es, por ejemplo, en qué medida, según desigualdad de los países, las personas justifican más desigualdad. Y hay cierta evidencia que va más bien en ese sentido, es decir, que países más desiguales, estoy hablando en términos de brecha justificada de salario, ese es el indicador que se está usando. En general, que países más desiguales están dispuestos a justificar más desigualdad salarial, ¿ya? Como más en el sentido de la legitimación justificada, si uno quiere, que la otra versión del votante medio que presiona por más redistribución. Eso en general no sucede. Y eso es una parte para ilustrar solo contexto. Y otra cosa bien interesante que no he mencionado hasta ahora, que es la relación bastante fuerte que existe cuando uno correlaciona desigualdad percibida con desigualdad justa. Es decir, que las personas que perciben más desigualdad también son aquellos que están más dispuestos a justificarla. Y eso es bastante estable. En Chile, de todas maneras, eso está como demostrado, digamos, está publicado para 2 años, a nivel internacional también. Así que es un efecto bastante interesante de la relación entre percepción y justificación y que avanza en el sentido de la legitimidad. Y este es un modelo que avanza, también sigue avanzando en esa línea, que pensar, por ejemplo, en la percepción de desigualdad como un mediador. Ya no es que la persona, no es que el estatus directamente tenga que ver con mayor o menor justificación, sino que eso tiene relación con cuánta desigualdad percibe la gente. Entonces, la hipótesis que está detrás de esto es que sí, existen diferencias de estatus en la justificación de desigualdad, pero estas diferencias tienen que ver con que las personas perciben de distintas formas la desigualdad. Entonces, cuando uno controla, digamos, o media esto por percepción, esas diferencias podrían atenuarse o implicarse por percepción. Y eso, bueno, la verdad es que no quería mostrar un modelo menos en esta parte final, pero solamente para mostrar que hay evidencia, al menos que esto es así, digamos que hay un efecto de la percepción de desigualdad y que cuando uno incluye percepción de desigualdad en estos modelos, se comienzan a anular las diferencias que veíamos por nivel educacional en justificación de desigualdad, que existen algunas, pero que se anulan, al menos se mitigan cuando uno controla por percepción. Entonces hay un efecto ahí de la percepción. Y esta es como lo que está acá, pero ya más bien diagramado, que cuál es la hipótesis de lo que está sucediendo ahí en diferentes grupos. Entonces uno acá tiene grupos de menores ingresos y grupos de mayores ingresos, y uno puede acá ilustrar, diagramar de alguna forma las diferentes brechas percibidas. Entonces grupos de menos ingresos perciben menos desigualdad, de más ingresos perciben más desigualdad. También hay ciertas diferencias de justificación, grupos de más ingresos justifican más, grupos de menos ingresos justifican menos. Y hay cierta diferencia entre una y otra, ¿ya? Entre lo que es justo y lo que es percibido en distintos grupos socioeconómicos. Pero esta diferencia es similar, ¿ya? Y eso es lo que está detrás de la tesis de legitimación, una diferencia similar en diferentes grupos de ingresos entre lo percibido y lo justo. Que eso yo creo que es una especie de resumen que requiere dar un par más de vueltas, porque yo sé que no es una idea como muy fácil de transmitir, pero
pero yo creo que detrás de esta como tesis de legitimación que considera las medidas de salario justo y percibido está más o menos esto, ya como la percepción de desigualdad anula diferencias de justificación de desigualdad, y como la percepción de desigualdad está estratificada, está altamente estratificada para el caso chileno, aun cuando uno podría decir que está disminuyendo en el tiempo. Y esta es una última salida que ha tenido esto, que la legitimidad también tiene que ver con acción, digamos. Uno debería esperar que la legitimidad se manifiesta en más o menos niveles de agencia, y la idea de esta investigación última que voy a presentar bien brevemente es ver en qué medida la justicia distributiva se refleja en diferentes formas de participación ciudadana, en este caso participación convencional como el voto, o participación de protesta. La idea es que la justicia distributiva se convierte en un driver, digamos, de acción política. Si es que yo, por ejemplo, justifico menos desigualdad, tal vez voy más a participar porque quiero que las cosas cambien, o al revés. Entonces, siempre está esa pregunta que está muy poco explorada en la literatura en este tema, digamos, como la relación entre justicia distributiva y acción en términos de participación política. Yo conozco un estudio solamente en términos de voto en Estados Unidos, que es 2015 también, así que no hay mucho en este ámbito. Tal vez porque no es muy interesante, o tal vez porque no sale mucho, uno nunca sabe por qué, a lo mejor mucha gente ya trató y no hay mucho. Para el caso de acá de Chile utilizamos estos dos indicadores que son creencias en redistribución, es decir, el Estado de Chile debería implementar políticas para reducir la desigualdad, y si es bueno, si la desigualdad es benéfica, esto es invertido, digamos. Si la desigualdad es benéfica porque incentiva al pobre a hacer esfuerzo, entonces eso se da vuelta, eso constituye un factor. Y también modelos, pero finalmente lo que uno ve, no voy a repasar los modelos, que sí hay un efecto, no muy grande, pero que hay un efecto, lo interesante es que es diferencial, es decir, las personas que creen más en la redistribución como algo justo, manifiestan eso principalmente en términos de protestas, no en temas de voto. Ya no es que la gente vaya a votar más por temas de justicia, yo creo que eso es el tema del voto, partidos políticos, por lo que vimos en la otra investigación, es bastante consensual, no hace mucho efecto por ese lado, más formal, pero sí por el lado más informal o no convencional, como son protestas, movimientos sociales, o sea, las personas que van a protestar o que se manifiestan sí tienen como uno de sus motivadores temas de desigualdad económica, que es lo que nosotros vemos, digamos, los discursos, sobre todo está presente el movimiento, que sé yo, el Occupy Wall Street y el 1%, todo está presente, y claramente esas personas lo manifiestan también en las encuestas cuando le preguntan. Vamos entonces al resumen general de todo esto. Primero, vamos por parte, la primera parte, que hay evidencia en torno a que existe una percepción desigual de la desigualdad, en Chile, también en otros países, pero acá resaltamos el caso chileno. Segundo, hay una justificación diferencial de desigualdad, más por temas socioeconómicos que por temas políticos e ideológicos. O sea, lo que hace la diferencia acá es fundamentalmente el estatus, más que la ideología, en temas de justificación de desigualdad, al menos en las investigaciones que he visto yo. Tercero, cierta evidencia de la legitimación de la desigualdad económica en Chile, por lo menos en la dimensión consensual, ya que las personas de diferentes estatus están más o menos de acuerdo en brechas salariales justas. Sin embargo, a pesar de este consenso, últimas investigaciones dicen que de todas formas las demandas redistributivas tienen su correlato en acción política, por lo menos en temas de protesta. Ya hay cierta salida ahí, y que es una brecha a seguir explorando, sobre todo en comparación internacional. Y esto como que vuelve ya al principio, la idea que mencioné al inicio de la presentación, para abrir la discusión en el marco de este coloquio. Primero, yo veo unos desafíos teóricos y empíricos muy grandes en el estudio de la legitimación. Es un tema totalmente abierto, diría yo, y que requiere de mucho trabajo y discusión interdisciplinar. Puede ser también dentro de las dos psicologías sociales, con sociología, con ciencia política, con filosofía política. Yo creo que yo veo cierto avance muy lento, porque curiosamente, a pesar de que uno podría suponer que estos temas son totalmente relevantes, que hay mucha gente estudiando legitimación de desigualdad económica, lo empieza a buscar, y la verdad es que hay, digamos, pero no es como, o al menos yo me imaginaría, porque yo lo encuentro muy relevante. Me acuerdo una cosa que viene muy de cerca, pero la verdad es que no hay, uno se sigue tomando con la misma gente.
que a lo mejor tampoco tenemos la capacidad de avanzar mucho en esto, pero en fin, hacerlo más atractivo. Pero es un tema que yo creo que tiene mucha relevancia, tiene relevancia con una salida académica, a eso me refiero, porque hay mucha discusión, ensayo, digamos, uno ve, todo el mundo opina, sea de justicia, opina cualquiera, digamos, todo el mundo habla de eso, pero estoy hablando digamos, desde la academia y desde una visión de evidencia que tenga cierta consistencia, ¿ya? A eso me refiero. Segundo, la discusión que me gustaría abrir, sobre todo para el final, de la relación entre legitimación, desigualdad económica y psicología política, y qué puentes uno puede establecer. A mí se me ocurren algunos, pero me gustaría que pudiéramos también retomar eso en algún momento en la discusión. Yo sé que en psicología política una de las áreas donde legitimación tiene un lugar importante, ¿ya? Tal vez más que en otras áreas. Y por lo mismo, yo creo que hay un paso o un puente ahí que es lo que viene después, ¿no? Este tema como el bridging, que es como generar puentes que puedan permitir avanzar más en estos temas. Y está toda esta idea que yo apoyo mucho, que yo lo he visto, de hecho, bueno, hay un issue, creo que es del año 2012, 2013 puede ser, del Social Psychology Quarterly, que es esta revista de los psicólogos sociales, sociólogos, que habla del tema bridging y cómo se puede entender puentes entre las diferentes psicologías sociales. Yo encuentro que eso es muy relevante, digamos, y que eso suceda. Yo no sé cómo entran estos puentes en la psicología política, porque a veces se puede ver como parte de la psicología social, se ve como más lejana. Obviamente hay intentos de diferenciación que yo veo en psicología política para poder crear un campo propio de estudio, y se diferencian de la psicología social. Pero hay muchos puentes ahí que yo creo que son necesarios para el estudio de la desigualdad económica en particular. No solamente desigualdad, sino que desigualdad económica con apellido. Y yo creo que en este tema, yo creo que de verdad la psicología social más psicológica puede ya obtener ciertos avances desde la psicología social más sociológica. De hecho, me acaba de llegar hoy día un libro que es el Handbook de la psicología social de la desigualdad. Hay puros sociólogos ahí. Como que estoy revisando, son solamente sociólogos que hablan de la psicología social de la desigualdad. Y creo que en desigualdad que realmente pueden hablar y dialogar, y se requiere un diálogo entre las diferentes psicologías sociales y sin duda de la psicología política. Eso, muchas gracias. Tenemos un rato para preguntas y para discusión sobre la presentación de Juan Carlos, y eventualmente para atender puentes, como diría, y que puedan conectar con la presentación que Jim va a hacer después del break. Preguntas. Me quedo dando vuelta a algo que mencionaste más al principio, que tiene que ver con la diferencia entre la percepción de desigualdad por Quintino. Y cómo uno intuitivamente debería pensar que las clases menos favorecidas debieran sentir mayor desigualdad que aquellos que efectivamente tienen más. Entonces me quedé preguntándome respecto a la capacidad de percibir esas desigualdades en grupos económicos menos favorecidos, principalmente desde algunas experiencias personales, que tienen que ver con el hecho de cómo en una población se imagina que una clase alta se encuentra en el centro de la ciudad, y por tanto consideran que están yendo a efectivamente donde están todos los ricos, y los que vivimos en el centro miramos y decimos, bueno, aquí creo que lo que más hay es un montón de gente distinta. Entonces me preguntaba si es que esa capacidad de conmensurar la diferencia podría explicar efectivamente esa percepción de desigualdad. Es decir, si yo soy una persona que tiene una educación incompleta y gano 200 lucas, ¿soy capaz de explicar y conmensurarme qué significa ganar 50 millones? O para mí hablar de 5 millones es efectivamente ya una diferencia brutal. Entonces tú le preguntas a alguien, ¿usted cuánto considera que ganó el gerente? Bueno, 5 millones, porque lo considera una diferencia brutal. No sé si me explico. Es la misma explicación que tengo yo. Sí. En resumen es eso. O sea, uno podría tal vez ponerle otro nombre que es como heurístico de disponibilidad. Como eso la persona, ¿cierto? O sea, si uno está... Sobre todo, o sea,
tiene mucho más fundamentación en un país tan segregado como Chile, ¿cierto? Que en ciertos sectores, claro, tú le preguntas a alguien cuánto gana un gerente, $1.000.000 porque es mucha plata, y además ahí hay cierta, puede estar explicado por ese lado, también uno lo puede, digo, por el lado de la disponibilidad, también por temas de privación relativa, o minimizar sentimientos de posible privación, porque si yo gano $100.000 es difícil, o sea, estoy pensando ya más así desde el punto de vista psicológico, emocionalmente, imaginarse que alguien puede ganar 20 millones al mes, es casi intolerable. Entonces, por diferentes razones, disponibilidad o de privación o un montón de cosas, yo creo que está todo dado, de todas las aplicaciones apuntan en ese sentido a que personas, sobre todo de sectores con menos ingresos y en situaciones de alta segregación, perciba menos desigualdad salarial porque la variación está en ese sueldo, en el de gerente. Eso es como el efecto. Lo interesante es que esto igual cambia en el tiempo, y yo creo que eso hay que ponerle un poquito más de ojo, de cómo eso ha ido variando en Chile y cómo actualmente personas de bajos o de menores ingresos que antes no percibían esta desigualdad, ahora la comienzan a percibir. Y si uno lo tira un poquito más, uno podría tal vez también sacar de esa estrategia a lo de los movimientos sociales, ¿no? Porque no es que, de hecho, bueno, objetivamente en Chile no hay más desigualdad que antes, que hace 10 años atrás, pero ahora se ve mucho más. Se ve mucho más. Y bueno, hay varias personas, Pablo primero, Héctor y continuamos. Te quería preguntar, Juan Carlos, como bien concreto, si has visto, pues está el caso de la brecha percibida, es principalmente justamente por la diferencia, por el sueldo del gerente, ¿cierto? Pero en la brecha justa sería interesante, y no sé, me imagino que tú lo has explorado también un poco, si suben el sueldo del obrero, bajan el del gerente, me imagino son los dos, sí. Y eso también puede ser quizá distinto por distintos niveles de ingreso también. Sí. Es decir, sí, buen punto. Claro, en temas salariales la justicia, si bien no tiene que ver con igualdad, sí tiene que ver con igualización o ecualización, no sé cuál será el término, pero se baja, justicia es que es como, la justicia es como Robin Hood, ¿cierto? Es como eso, se le quita al que tiene más y se le da un poquito más al que tiene menos. Que se ve un poco engañoso lo gráfico, porque si uno ve proporcionalmente, lo que se le da proporcionalmente al obrero es mucho menos que lo que se le quita al gerente. Y no está hecho, al menos yo no lo he visto por diferentes niveles socioeconómicos, pero me parece muy interesante poder hacerlo. ¿Sí? Yo tenía, al menos estaba pensando en la hipótesis, ¿Sí? de que, claro, la gente con mayores niveles de ingreso, más niveles socioeconómicos, más educación, van a estar más dispuestos a darle más plata al obrero que a quitarle al gerente, digamos. Claro. Y también tiene que Pues ver sí, con el otro tema de qué es lo que significa nuestro sueldo, porque si uno pregunta cuál es un ingreso adecuado para vivir cómodamente, la gente de distintos niveles de ingreso va a decir cosas completamente distintas. Y es como de meterlo en la forma de pensar en este tema. Sí, esa es una buena pregunta. Ponle la encuesta a Gómez, que está en el equipo del panel. Es buena pregunta, sí. Sí, tenía dos preguntas, una muy breve, que si puedes precisar de manera precisa, la distinción entre legitimación y justificación. ¿Esa es la breve o la pregunta es breve? Sí. La segunda pregunta comentario. Sí, puedo profundizar. Bueno, hay un gran debate del tema de la legitimación, primero y su no sé si confusión, pero su asimilación a justificación. Y eso pasa por temas sobre todo subjetivos. La pregunta ¿es la legitimación algo meramente subjetivo? O sea, algo está legitimado porque las personas, por ejemplo, lo justifican solamente. Y esa discusión uno la puede trazar, de hecho, desde el inicio del estudio de legitimación en sociología en Weber. Él, en el fondo, lo que dice que la legitimación descansa en una creencia, que es la creencia de la legitimidad, o Legitimitätsglaube, como decía. Y eso se repite mucho en sociología, como que es la creencia de la legitimidad. Y eso, algunos autores, digamos, dicen que Weber haya planteado que la legitimidad es una creencia ha sido un desastre en la sociología. Muchos autores lo dicen así. O sea, un desastre
en las proporciones que un desastre académico de sociología puede tener. Es un desastre, pero digamos, no es que la gente haya muerto por eso. Pero se plantea como algo dramático, así, ¿cómo a Weber se le ocurrió decir que la legitimidad era solamente una creencia? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando? Y toda la discusión va que ahora que la legitimidad es mucho más que una justificación, y que para poder hablar de legitimidad hay que ir más allá de solamente la creencia o más allá de la justificación. Y para que algo sea legítimo, o sea, sin duda, al menos de la literatura que yo he leído, todas rescatan que hay un elemento subjetivo. No se puede hablar de que algo es legítimo obviando, digamos, lo que piensan las personas. Está lo que piensan las personas, pero además de lo que piensan las personas, o un individuo, se tiene que considerar lo que piensan los individuos, o sea, es más legítimo si esta justificación es más consensual, más que si hay más diferencia entre las personas, o sea, si las personas justifican algo de forma muy distinta, eso es menos legítimo. Y segundo, en relación al contexto. Es decir, que para poder hablar de legitimidad tú tienes que, o sea, más claramente ver dónde el sujeto está situado. Es decir, está situado, pensándolo en particular en justificación de desigualdad económica, que es el ejemplo que yo da como de Suecia, digamos, o Chile. Y que no es lo mismo entender esa justificación en términos de legitimidad si tú estás en un contexto muy desigual o en un contexto más igualitario. Entonces son elementos que hay que tener en consideración a la hora de poder avanzar, si uno quiere, en evidencia en favor de la legitimidad. Pero en esto como que quiero decir que la legitimidad en ninguna medida uno podría reducirla, por ejemplo, a un ítem de encuesta, no se puede operacionalizar solamente como una creencia, es como se da en relación entre ciertas variables. Es bastante más compleja, y yo creo que en el caso, además de la legitimidad de la desigualdad económica, esto no lo he mencionado, pero tiene complicaciones adicionales, porque la mayor parte de estudios de legitimidad y legitimación tiene que ver con la legitimación del poder, que es la autoridad. ¿Ya? Como la legitimación de la autoridad va mucho más por ese lado que por lo de la desigualdad económica. Y ahí hay bastante menos. Uno puede entender como ciertos puentes también, pero no es tan fácil. Como el mainstream en estudios de legitimidad tiene que ver con poder, ¿ya? No con desigualdad. Pueden estar relacionados, pero eso. Esa es mi respuesta breve a tu pregunta. ¿Teníamos una segunda? Sí, lo segundo tiene que ver, prefiero plantearlo así, digamos, a la luz del tema de los puentes. La necesidad de repente del puente con lo cualitativo también. Porque, por ejemplo, si yo sigo tu exposición de una manera súper lineal, yo podría entender que las personas que tienen mayores ingresos o mayor nivel educacional, dado que perciben mayor distancia, tienen más que legitimar, estoy utilizándolo a propósito. Y los otros, como perciben menos, legitiman menos. Pero queda detrás ahí la pregunta por el contenido de esa legitimación. Porque claro, en términos de potencia es súper distinto desde el lugar alto pensar, está bien que yo gane esto y me lo merezco. Pero que el otro, y a propósito de las teorías de nuestro otro invitado, está bien que el otro gane eso porque él se lo merece. Y que los dos presenten esa explicación centrada uno en el otro. Pero, y ahí creo, o pienso, y ahí es la pregunta, comentario, la necesidad también de entrar como en eso. Y si tú conoces que haya gente que esté trabajando en eso, como en el tema del contenido, y qué pasa con ese tipo de ideas. Bueno, gracias por la segunda pregunta también. Muy buena pregunta, y eso que no es ninguno de mis palos blancos y tiene que estar acá escondido en el público. Muy buena pregunta. El tema cualitativo, conozco gente que ha avanzado bastante en el tema cualitativo, que están además sentados acá en la sala, San Manuel y Oscar Maclur, que han hecho estudios bien interesantes, temas de justificación. Así que bueno, la literatura también de justificación también tiene muchos estudios cualitativos. Ahí también, bueno, de nuevo tema de puentes, la conversación que se da entre esos estudios y estos es bien poquita, lamentablemente. Pero yo creo que hay, bueno, de hecho lo que hacen, por ejemplo, Emanuel y Oscar va en ese sentido, como que toman de las diferentes vertientes cosas también cuantitativas y cualitativas, es un muy buen ejemplo de eso. Y por el lado más, digamos, por mi lado, por nuestro lado, digamos, gente que investigamos esto, está la idea justamente de avanzar por ese lado, o sea, dándose cuenta de eso, de la tremenda más... Bueno, obviamente limitación en la encuesta, todos lo sabemos, que tiene muchas riquezas también, pero dentro de las limitaciones que tiene para un tema tan complejo como este, que son relaciones entre variables y qué sé yo, claramente uno puede abarcar humildemente ciertas cosas nomás y se queda corto cuando trata de profundizar un poco en los fenómenos. Y lo que pretendemos investigar acá a futuros, Fondesit mediante, con un par de colegas que he hecho acá, que son Jorge Atria y Luis Maldonado,
es un tema que, de hecho, partimos cualitativamente, que es sobre economía moral de meritocracia. Queremos avanzar como por ese concepto, digamos, como el tema de la legitimación de la desigualdad por creencias meritocráticas, para el caso, en particular para el caso chileno, y cómo esas creencias meritocráticas, de cierta forma, están bastante ligadas a temas de legitimación, de diferencias socioeconómicas, pero no solamente eso, sino que yo creo que la parte también cualitativa nos permite profundizar en temas más específicos, y nuestra idea es avanzar a la parte también más sectorial, es decir, cómo, por ejemplo, estas creencias meritocráticas, que sabemos que están muy arraigadas en la sociedad chilena por diferentes estudios, y ahí también tenemos evidencia cualitativa, por ejemplo, Caña Araujo, etcétera, otra gente que ha estudiado estos temas, cómo esa meritocracia, que en general uno la relaciona teóricamente a temas de educación, ¿cierto? El clásico libro, ¿cierto?, de Young sobre meritocracia tiene que ver con el tema de una sociedad más credencialista, ¿cierto?, como que se basa en meritocracia como educación, y el acceso a ciertos bienes dado a diferentes niveles educacionales. Eso es una cosa que legitima la desigualdad en diferentes sociedades, pero para el caso chileno, esta como necesidad de entrar cualitativamente, es cómo estas creencias meritocráticas también no sé si se desvían, pero se empiezan a ampliar a otros ámbitos de la distribución, como son, por ejemplo, pensiones, como son, por ejemplo, salud y educación, ¿ya? Y como en el caso chileno, estos bienes, que en otros lugares son evidentemente bienes públicos, y a nadie se le ocurriría ir a protestar para poder pagar en el colegio, como pasó en el caso de Chile. Acá, digamos, se da un contexto bien especial de que ciertos elementos meritocráticos se han traspasado a otras esferas, y mucha gente, bueno, y de hecho nosotros lo vimos, está en esta encuesta, está en la encuesta COES también, de cómo una parte importante de las personas, una proporción, por lo menos un cuarto de la población, justifica diferencias en pensiones y en educación de acuerdo a la riqueza de la familia, digamos. Es como, eso, hay un cierto elemento ahí que a mí me parece fundamental, y que hay que comenzar una mirada cualitativa, porque ahí al menos yo creo que sabemos un poco en ese tema en el lado más de la economía moral. El espíritu de esta reunión, ¿cierto?, que es como, incentivar la conversación, y para eso el principal instrumento que creamos es el coffee break. Por eso planeamos una pausa de 30 minutos entre presentaciones, porque justamente la idea es estimular el diálogo, porque además sabemos que este formato limita el diálogo. Sobre todo con tanta gente, ¿no? Exactamente. Así que habían dos personajes, no sé si todavía quieren hacer sus preguntas, podemos tomar esas dos preguntas y luego seguimos conversando ya más libremente en el formato del coffee break, ¿ok? ¿Quiénes son esas personas? Okay, tú y tú. ¿Tú eras yo, creo? Sí. Tú eres yo. Yo tengo una pregunta que va en la línea de la primera pregunta que se le hizo a Juan Carlos, que es por más bien como por el mecanismo más psicológico. Porque yo he estado trabajando últimamente bueno, desde la teoría de codificación del sistema de Yost, que es bastante más psicológica, si se quiere. Sí. Y en otro ámbito, que yo he estado trabajando con Jaime Barrientos, que viene en la próxima sesión del coloquio, y yo vine a esta y no voy a acompañar a mi tutor, precisamente porque me interesa a mí más este tema. He estado trabajando con el magíster el tema de prejuicio sexual, que también es bastante interesante. No le digas a tu tutor eso, porque... No, si ya lo tiene claro. Y lo importante ahí, o en términos de la pregunta, el mecanismo, es que uno de los resultados que precisamente a mayor justificación, por así decirlo, en la misma población que entendemos ya ultra minoritaria en términos de derecho, acceso a bienes sociales, materiales, gay y lesbiana, a mayor justificación hay menor sintomatología sociodepresiva, por ejemplo. Entonces, eso se ha teorizado bastante como un efecto paliativo de la ideología. Yo había hipotetizado lo contrario, porque también hay evidencia para lo contrario. Ese tipo de mecanismos en estas relaciones, o justificación más bien del estatus económico, ¿han observado eso o lo han abordado de alguna manera, o hay otro trabajo que hayan abordado? No, no conozco. ¿No? No. Porque a mí me parece que en Chile este es un lugar... O sea, yo no sé si... Este es un lugar súper interesante, sí, para investigar eso, y necesario también, creo. Sí. No se investiga... Pero a mí me hace sentido todo por lo que tú estás diciendo, pero no lo conozco. En este ámbito no.
Y la otra pregunta que tengo es esas aproximaciones cualitativas que se han hecho, ¿qué metodología han utilizado? Si es muy bien puntual, representación social, no sé, grandes teóricos. Yo conozco, me acordé de otra más que usa, ahora que dijiste representaciones me acordé, porque hay algunas que utilizan el tema, el concepto de imaginario, como leerlo, como por ese lado. También hago representaciones de ello, y la del colega que están acá, Manuel Oscar, yo creo que ellos utilizan mucho más el marco de Boltanski para el tema de justificación. Mejor lee el artículo de ellos, porque ahí está la metodología. Ellos hacen toda una propuesta como de juegos, digamos, de clasificación para ese estudio. Me parece una metodología que es muy interesante. O sea, lo que uno puede sacar de ahí para temas de discusión, te recomiendo. No sé si es McClure para hacer McClure, el artículo. Bueno, busca cualquiera de los dos, nosotros veíamos muy comunes, así que para hacer McClure. Bueno, tienes tarea para el coffee break. Ahí están las dos personas sentadas en la segunda fila. Ok, la última pregunta entonces. Yo quería preguntar sobre una afirmación que tuve en la exposición casi al final, sobre la idea del voto en contextos formales e informales. O sea, que el voto tendría como una motivación por acentuar la idea de desigualdad, y en la protesta o los movimientos sociales habría sido un cambio. Me gustaría saber cómo tú lo explicas políticamente, y tanto como lo has puesto acá con evidencia empírica, en base al contexto. Me refiero a si una crisis de legitimidad, por ejemplo, del partido político, o cómo lo relacionas con el sistema democrático chileno. Sí, no sé, tengo una explicación como tan... La explicación más simple tiene que ir por el lado del modelo de recursos, que la gente que vota cada vez se va reduciendo más, lo sabemos, digamos, y esto se identifica con el escenario que yo diría que es casi también catastrófico del voto voluntario, donde aumenta la abstención y además esto está más el voto está cada vez más estratificado en el caso chileno. Y ahí yo creo que hay ciertos efectos, porque la gente finalmente que más vota tiene más recursos y también justifica más desigualdad. Entonces yo creo que el voto se va volviendo como un método de, claramente más en el sentido de justificación del sistema que otra cosa. Mientras el tema de la... Está interesante lo que hace emocional. Mientras la protesta, ¿cierto? Iría un poquito en el sentido contrario, al menos en la relación con juicios distributivos. Ahora bien, habiendo dicho eso, es interesante también pensar en quiénes son los que protestan, porque ahí también hay sesgos importantes en temas como de estatus. Yo no podría pensar de sentido común, ¿cierto? Que la gente que vota es la con más recursos, la que protesta es la con menos recursos, y todas las investigaciones que yo conozco, sobre todo las últimas, van totalmente en el sentido de que la gente que protesta es gente con muchos recursos. Bueno, en el caso chileno, claramente guiado por un universitario. Yo creo que más que, bueno, no voy a merecer ni nada, no es que yo sea así como antimovimiento en absoluto, pero más que, o junto con estar guiado con ciertos ideales, muchos recursos cognitivos también, que le permiten de partida ver la desigualdad, y además mucho tiempo, digamos, cosa que los profesores no tienen, el tiempo es un recurso escaso. Entonces, cuando tú haces una toma o un paro, puede estar 2 meses protestando, y es un lujo dentro de todo. No quiero como desmerecer el movimiento ni nada, pero si uno lo compara con asalariados comunes y corrientes, eso no lo pueden hacer. Entonces, ahí también el tema de las protestas, si bien hay cierta motivación distributiva, no quiere decir que, al menos toda la investigación, no es que el pueblo esté en la calle, eso no está pasando. Bueno, yo creo que muchos se arrogan con mayor o menor justificación demandas del pueblo, pero lo que está claro es que no del pueblo, eso no está pasando. Una última información antes de que vayamos al coffee break. La presentación de Jim va a ser en inglés y hay estos aparatitos para la traducción simultánea disponibles, así que aprovechen de retirarlos los que quieran ocuparlos. ¿Okay? Bueno, nos reunimos en un ratito. Muchas gracias. Gracias.